Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él, y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él, y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre, o estamos en la miseria, o en peligro, o bajo amenaza de muerte? Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como a ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Buenas tardes, qué bueno poder estar aquí como iglesia hoy jueves 19 de septiembre. Y es una bendición que podamos estar pues orando juntos como hemos hecho esta tarde por el campamento que vamos a tener no este fin de semana, sino el próximo fin de semana, y que es la voluntad del Señor, comenzaremos el 27 de septiembre. Dentro de la serie Una introducción a la teología sistemática, empezamos el jueves pasado con el tema de la muerte y el estado intermedio, respondiendo preguntas o con la idea de responder preguntas como ¿cuál es el propósito de la muerte en la vida cristiana? ¿Qué le sucede a nuestros cuerpos y almas cuando morimos? Y había comentado que desde la perspectiva de lo que somos en Cristo, debemos de poder pensar sobre la muerte. El saber, por ejemplo, por qué morimos. Al mismo tiempo que es importante saber cómo mirar nuestra propia muerte y la muerte de otros, de aquellos que son creyentes o de aquellos que no son creyentes. Y en último lugar debemos preguntarnos lo que nos sucede entre el tiempo en que morimos y el tiempo en que Cristo vuelve, para darnos nuestros cuerpos nuevos en resurrección. Y precisamente son los 3 puntos en que hemos dividido este tema. Porque mueren los creyentes, ¿qué debemos de pensar de nuestra muerte y la muerte de otros? Y en tercer lugar, ¿qué sucede cuando las personas mueren? El jueves pasado abordamos el primer punto, ¿por qué mueren los creyentes? Y hoy seguimos con el segundo. ¿Qué debemos de pensar de nuestra muerte y de la muerte de otro? Y aquí vamos a ver 3 aspectos. Primero, ¿qué debemos de pensar acerca de nuestra propia muerte? ¿Qué debemos de pensar acerca de la muerte de amigos, parientes, creyentes? ¿Y qué debemos de pensar de la muerte de los no creyentes? Así que vamos a por el primero. ¿Qué debemos de pensar sobre nuestra propia muerte? El Nuevo Testamento nos anima a ver nuestra propia muerte pues con gozo y no con temor o miedo, ante la perspectiva de ir a estar con Cristo. Debemos de
ver nuestra muerte con gozo ante esta perspectiva. Pablo dice en 2 Corintios 5:8, si estamos plenamente confiados y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal, porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. Y estando Pablo en la cárcel, dice lo siguiente, sin saber si iba a ser ejecutado, puesto en libertad, pues dice lo siguiente como podemos leer en Filipenses 1:21 al 24. Pues para mí vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. Pero si vivo puedo realizar más labor fructífera para Cristo, así que realmente no sé qué es mejor. Estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí. Pero por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo. También son palabras realmente impactantes, ¿verdad? Y que hay que tener una convicción muy clara de lo que significa estar con Cristo por toda la eternidad y saber que eso es lo que nos espera después de la muerte. También podemos leer lo que dice Juan en Apocalipsis 14:13. Y oí una voz del cielo que decía, escribe lo siguiente, benditos son los que de ahora en adelante mueran en el Señor. El Espíritu dice, si ellos son en verdad benditos, porque descansarán de su arduo trabajo, pues sus buenas acciones los siguen. Así que, por todo esto, los creyentes no tenemos necesidad de temer, de tener miedo a la muerte, porque la Biblia nos asegura que ni siquiera la muerte nos podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor, como nos leía hace un poquito Jorge en Romanos. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¡Wow! Increíble. Y de hecho, Jesús murió para librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Jesús murió para librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda su vida, como leemos en Hebreos 2:15. Y precisamente este versículo nos recuerda que un claro testimonio de que no le tenemos miedo a la muerte será un fuerte testimonio para los creyentes y no creyentes en una sociedad pues que trata de evadir el hablar acerca de la muerte y que realmente no tiene respuesta para ella tampoco. Seguimos con el segundo punto de hoy, que es cómo vemos la muerte de personas que amamos, familia, amigos, que son creyentes. Y si es verdad que podemos mirar en Cristo nuestra propia muerte con gozo, con el gozo de estar en la presencia de Cristo, nuestra actitud será algo diferente cuando enfrentamos la muerte de amigos y parientes creyentes. Y muchas veces no es fácil, porque en esos casos experimentamos aflicción, tristeza, dolor, pero sí es verdad que al mismo tiempo mezclada con el gozo de saber que han ido a estar con el Señor. Y eso es importante. No es malo expresar aflicción o dolor por la pérdida de seres queridos, de aquellos que amamos y que han fallecido. O tristeza también por el sufrimiento y adversidad que pueden haber atravesado pues antes de su muerte. A veces los creyentes pueden llegar a pensar que es una falta de fe si expresamos aflicción o tristeza cuando
un hermano o hermana creyente pues ha muerto. Pero la Biblia no nos habla de eso, sino de todo lo contrario. Nos habla de que es normal expresar aflicción, sentir tristeza, dolor, cuando alguien que amamos y que está en Cristo parte con el Señor, muere. Por ejemplo, cuando Esteban fue apedreado, leemos que en Hechos 8:2, con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban. Y si en algún caso había esa certeza de que alguien fuera a estar con el Señor, ese fue el caso de Esteban, que al morir dijo: miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Leemos en Hechos 7:56. Y al morir, él oró lo siguiente mientras lo apedreaban: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando: Señor, no los culpes por este pecado. Dicho esto, murió. Leemos en Hechos 7:59 al 60. Y esto ocurrió en Jerusalén, con todos los apóstoles todavía presentes, esos apóstoles que habían visto a Jesús mismo después de que él hubiera resucitado. No hubo falta de fe de parte de nadie, porque Esteban estaba en el cielo, experimentando realmente el gran gozo en la presencia del Señor. Sin embargo, a pesar de eso, con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban. Su aflicción, pues, mostró una tristeza genuina, un dolor de verdad que sintieron por la pérdida de la comunión con alguien al cual amaban. Y no estaba mal expresar esa aflicción, sino todo lo contrario, algo normal y algo bueno. Por tanto, cuando perdemos a alguien que amamos y que sabemos que está en el Señor, tenemos el gozo de que está con Él, pero también tenemos la tristeza de que se marcha. Y esa misma realidad la vemos también en Jesús. Jesús, ante la tumba de Lázaro, lloró. Podemos leer en Juan 11:35, experimentando tristeza por el hecho de que Lázaro había muerto y que sus hermanos y otros que tenían cerca también experimentaron aflicción, y también, sin duda, por el mismo hecho de que había muerte en el mundo, porque en última instancia, como hemos comentado en otros momentos, no es algo natural y no debe estar en un mundo creado por Dios. También, por esa misma razón, Jesús sintió tristeza. Por otro lado, vemos otro ejemplo en los ancianos de Éfeso, a quienes Pablo había enseñado personalmente por 3 años, cómo reaccionaron ante la realidad de que no iban a ver de nuevo a Pablo. Leemos en Hechos 20, 37 a 38, todos lloraban mientras lo abrazaban y daban besos de despedida. Estaban tristes, principalmente porque les había dicho que nunca más volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco. Y el mismo Pablo, en la misma carta en que expresó tal deseo de partir de esta vida para estar con Cristo, dijo que si Epafrodito hubiera muerto, eso habría sido para él añadir tristeza a su tristeza, como podemos leer en Filipenses 2:27. También Pablo se hubiera entristecido mucho si Epafrodito finalmente hubiera muerto en aquel momento. También el rey David, como sabemos, un hombre conforme al corazón de Dios, el hombre que en sus salmos frecuentemente hablaba de vivir para siempre con Dios, tuvo gran aflicción cuando se enteró que Saúl y Jonatán habían muerto. Esto lo podemos leer en 2 Samuel 1, 11 al 27. Te animo a que apuntes el versículo y lo puedas leer a lo largo de la semana o en otro momento. 2 Samuel 1, 11 al 27. Pero con todo esto presente,
la tristeza que sentimos claramente va mezclada con esperanza y gozo. Pablo no les dice a los tesalonicenses que no deberían afligirse para nada respecto a sus seres queridos que han muerto, sino que les escribe lo siguiente en 1 Tesalonicenses 4:13, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. La idea es que no deben afligirse de la misma manera, con la misma amargura y desesperanza que embarga a los no creyentes, pero sabiendo que hay aflicción, que hay tristeza en la despedida de alguien que amamos, teniendo claro que si está en el Señor, podemos tener la esperanza de que lo volveremos a ver. Pablo les asegura que Cristo murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. 1 Tesalonicenses 5:10. Y por consiguiente les anima, indicándoles que los que han muerto han ido a estar con el Señor. Por eso la Biblia puede decir lo siguiente en Apocalipsis 14:13. Y oí una voz del cielo que decía: escribe lo siguiente, benditos son los que de ahora en adelante mueran en el Señor. El Espíritu dice: si ellos son en verdad benditos, porque descansarán de su arduo trabajo, pues sus buenas acciones los siguen. Es más, podemos leer en el Salmo 116:15, mucho valor tiene a los ojos del Señor la muerte de sus fieles. Por consiguiente, aunque sentimos genuina tristeza cuando mueren personas que amamos, cercanas, amigos, creyentes, también podemos decir, junto con la palabra del Señor: oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Leemos en 1 Corintios 15, 55 al 57. Y aunque estamos en duelo, nuestra aflicción puede ir también mezclada con adoración a Dios, con agradecimiento por la vida del ser querido que ha muerto, por la vida de aquella persona que ha fallecido, por la huella que ha dejado en nuestro corazón. De hecho, esa es la razón por la que nos sentimos tristes, por la que lo echamos de menos. Y es bueno poderlo hacer. Es bueno que aunque estemos en medio del duelo, podamos dar gracias al Señor por la persona que ha partido en Él. Por ejemplo, podemos ver esa realidad en David y en Job. Cuando murió el hijo de David, él dejó de orar por la salud de su hijo y adoró a Dios. Entonces David se levantó del suelo y enseguida se bañó y se perfumó. Luego se vistió y fue a la casa del Señor para adorar. 2 Samuel 12:20. Y de modo similar, cuando Job oyó de la muerte de sus 10 hijos, podemos leer en Job 1:20 al 21, dice: al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Pues en este segundo punto hemos visto cómo podemos ver la muerte de aquellos que amamos, de aquellos que están cerca, de aquellos que han dejado huella en nuestro corazón y que son creyentes. Y en tercer lugar, vamos a analizar cómo vemos la muerte de los no creyentes. Y cuando mueren los no creyentes, la tristeza que sentimos cuando muere alguien no creyente que amamos, que está cerca, la tristeza que podemos sentir o que sentimos no va mezclada con el gozo de la seguridad de que han ido a estar con el Señor
por la eternidad, para siempre. Esa tristeza, especialmente respecto a los que han sido más cercanos para nosotros, es honda, es real, es profunda. Pablo mismo, al pensar en cuanto a algunos de sus hermanos judíos que habían rechazado a Cristo, pensando en ello, dijo en Romanos 9, 1 al 3, con Cristo de testigo hablo con toda veracidad. Mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Tengo el corazón lleno de amargura, lleno de amarga tristeza e infinito dolor por mi pueblo, mis hermanos judíos. Yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, si eso pudiera salvarlo. ¡Wow! ¡Qué profunda tristeza tenía Pablo al pensar en ello! Y siendo todo esto cierto, no podemos de alguna manera dejar a un lado el hecho de que no tenemos la certeza absoluta de que la persona que ha persistido en negar a Cristo o que ha persistido en el hecho de no confiar en Cristo hasta el mismo momento de su muerte. Porque el conocimiento inminente de la muerte, el hecho de que sabemos que vamos a morir, a menudo puede producir un genuino examen profundo en nuestro interior por parte de la persona que va a morir, y a veces pues las palabras de la Biblia, versículos que ha oído, testimonios cristianos que se le han podido dar, pues pueden venir a su memoria y pueden llevarlo al arrepentimiento y a una fe genuina. Eso no lo sabemos, pero también es verdad que no tenemos ninguna certeza de que esto haya sucedido, a menos que haya evidencia explícita de ello. Pero también es bueno darnos cuenta de que en muchos casos solo tenemos conocimiento probable, pero no absoluto, de que los que hemos conocido como no creyentes han persistido en su incredulidad hasta el mismo momento de su muerte. En algunos casos simplemente no lo sabemos. El único que lo sabe es el Dios de los cielos. No obstante, cuando muere alguien no creyente, sería un error darle a otro alguna indicación de que podamos pensar que la persona ha ido al cielo. Esto simplemente sería dar información errada o seguridad falsa. Y también al mismo tiempo sería restar la urgencia de la necesidad de que los que estamos vivos o de los que están vivos confíen en Cristo. Es mucho mejor, según tengamos oportunidad, enfocar en el hecho de que la tristeza que sentimos por la pérdida de algún ser querido pues nos haga reflexionar sobre nuestra propia vida y destino por igual. Sin aprovechar esa oportunidad para hacer reflexionar al otro acerca de su vida y de la necesidad que tiene de Cristo. Es más, las ocasiones cuando podemos hablar como amigos, como personas cercanas, aquellos que han perdido seres queridos, son a menudo ocasiones para poderles hablar del Señor. Son ocasiones que el Señor nos puede abrir oportunidades para poder hablar del Evangelio a los que todavía están vivos y que necesitan de Cristo. Todavía más, a menudo es muy útil en tales circunstancias hablar con genuino agradecimiento por las cualidades o por la huella que ha dejado la otra persona en nosotros o en aquello que ha tenido cerca. Un buen ejemplo de esto se ve en la reacción de David cuando muere el rey Saúl. Aunque Saúl se había convertido en un rey complicado, perverso, y había perseguido a David y había tratado de matarlo muchas veces, una vez que Saúl murió, David
habló libre y públicamente de las buenas cosas que Saúl había hecho. ¡Ay, Israel! Tu gloria yace herida en las alturas de los montes. ¿Cómo han caído los valientes? Saúl, Jonatán, más veloces eran que las águilas y más fuertes que los leones. Hay mujeres de Israel, lloren por Saúl, que las bestias con lujosa seda carmesí y las adornadas con joyas de oro. ¿Cómo han caído los valientes en batalla? Podemos leer en 2 Samuel 1:19 al 25. Y es una manera también de consolar a aquellos que han perdido a alguien, sin caer en cosas que no sean verdad, sino resaltando también esas buenas cualidades que han podido mostrar a lo largo de la vida, pero que sabemos que no es por ellas que llegan al cielo, sino únicamente podemos llegar al cielo a través de la gracia, de la fe en Cristo Jesús. Y creo que nos ha hecho bien el punto de hoy, el poder reflexionar juntos a la hora de saber cómo podemos ver nuestra propia muerte, cómo podemos ver la muerte de las personas que amamos y que mueren en Cristo, y cómo podemos ver la muerte de los no creyentes, de aquellos que no han confiado su vida a Cristo. Y en la próxima sesión contestaremos la tercera pregunta: ¿qué sucede cuando las personas mueren? Que el Señor te bendiga y que tengas un final de día pues muy lindo también. Un abrazo grande.